Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com. Buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una invitada muy especial desde Chile, de Valdivia. Ella es Bárbara Clet, es coach y su vida en esta área del coach la ha ido ejercitando en distintos campos, como es la educación, como es la comunidad y como son las empresas. Bárbara nos quiere compartir hoy un poco de lo que hace y como ya hemos visto en otras entrevistas, esta es la tercera entrevista que tenemos. Vamos a conocer un poco a Bárbara, que nos cuente y bueno, pues algo muy ameno y que aprendamos algo juntos con ella. Bienvenida, Bárbara. Hola Álvaro, encantada, feliz de conversar contigo desde tan lejos, ¿no? Con esta tecnología que permite acercarnos. Estamos Eh, a miles y miles de kilómetros. Impresionante, ¿cierto? Se ve uno muy Sí, cerquita. es la parte luminosa de esta pandemia, el descubrir Exacto, qué bello. que uno se Y allá puede tienes un comunicar. país, allá tienes un paisaje muy bonito en el fondo. Sí, sí, sí. Yo vivo en un sector rural, o sea, vivo en una ciudad que se llama Valdivia, que queda a 1000 kilómetros de la capital hacia el sur de la capital de Chile, que es Santiago. Pero además vivo en el campo, ¿no? Así que por eso se ve harta vegetación. Qué fortuna. Y estoy acá afuera porque una de las características de mi ciudad, que es una de las 5 ciudades más lluviosas del mundo, dicen incluso, Sí. es que de repente el sol aparece, nos regala un día como el de hoy, y lo que nos pasa a los valdivianos y a las valdivianas es que salimos literalmente como gusanitos hacia el sol y aprovechamos al máximo porque la vitamina D nos escasea bastante. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Sí. Bárbara, tú y yo nos conocimos hace por ahí unos 4 años o 5. Ujú, sí. Bien, en una experiencia acá bien bonita de educación experiencial, Mm. pero quiero que nos cuentes un poco a todos los que te van a escuchar y van a sacar el tiempo para conocer sobre este Ujú, programa. ¿Quién es Bárbara? ¿Qué se dedica? Cuéntanos un ujú. poco. Bueno, yo quiero partir con decirte que una de las cosas hermosas de mi vida profesional, esos momentos, esos lugares a los cuales uno recurre de repente hacia el corazón, tiene que ver con el recuerdo de lo que vivimos en esa formación que hice en Medellín de máster en educación experiencial, donde los conocí a ustedes, grandes amigos que me marcaron en la vida desde lo que aprendimos ahí, pero también de lo que vivimos. Y lo guardo bien atesorado en el corazón. Bueno, yo de profesión basal soy ingeniero en sonido. No sé si esa carrera existe en Sí, Colombia, sí, pero sí, sí sí, existe existe. como tal. Ya, Sí. ok. Yo soy la última promoción de esa carrera que existió aquí en Chile, porque hoy día ya mutó a otro tipo. O sea, una vez que yo egresé, la carrera cambió de rumbo. Y hoy día está más dedicada al mundo de la acústica y control de ruido. Nosotros éramos personas muy vinculadas a la música y trabajábamos en función de ello, ¿no? De transformarnos en como una bisagra entre él o la artista y quien los escuchaba. Y trabajé hartos años en eso, derivando en diferentes trabajos, pero todo vinculado con lo mismo. Y un día me hice la pregunta que finalmente, ¿qué era lo que estaba, qué es lo que mediaba, ¿no? Entre la tecnología y el ser humano? Y me di cuenta que tenía que ver con los procesos de relación y los procesos de comunicación. ¿Ah? Como que solté un poco el mundo de la tecnología, de las perillas y todo eso, y dije, no, aquí pasan otras cosas, hay otros procesos que ocurren más allá de ser portador de una comunicación. Y, y empecé a indagar en eso. Además, justamente trabajé muchos años en el mundo empresarial, tuve a cargo de una empresa de telecomunicaciones aquí en la zona, en la región que se llama acá.
que es más amplio que la región aquí donde yo trabajo está compuesta por 12 ciudades, comunas, ¿no? Vale. Y yo vivo en una de ellas que es Valdivia. Bueno, y lo que, al trabajar en ese espacio que mi foco principalmente tenía que ver con el área tecnológica, fui de a poquito asumiendo nuevas responsabilidades y me quedé a cargo de este territorio. Y ahí empecé a lidiar con las personas. Cuando uno estudia carreras de ingeniería, nadie te enseña cómo lidiar con las personas, cómo articular de tal manera que el nivel de responsabilidad que tienes ante un resultado se lleva a cabo de una manera en particular por la cual te van a medir. Y cuando tú empiezas a pensar en eso, te das cuenta que todo pasa por nosotros, por los seres humanos. Tú puedes tener tremendas declaraciones de planificación estratégica, indicadores de resultados, KPI, todos los nombres todo lo que debemos poner, ¿no es cierto? Pero finalmente somos los seres humanos en coordinación de acciones, ¿no es cierto? Que logramos que las cosas ocurran. Y ahí en esa reflexión me encontré, ¿eh? Me encontré con el coaching y me formé hace 15 años ya en coach ontológico en la Universidad Católica y de ahí me he dedicado mis últimos 15 años solo a trabajar en función de las personas y de poder abrir espacios de aprendizaje. De hecho, hoy día yo me presento como una profesional que es facilitadora de procesos de aprendizaje en los diferentes espacios. Hago clases en la Universidad Austral se llama acá, Universidad Austral de Chile, mis ramos todos tienen que ver con desarrollo de habilidades. Ese ha sido mi foco mis últimos 15 años. Trabajo en pre y posgrado, en posgrado hago en la cátedra de habilidades directivas en el MBA de la universidad. Uh-huh. Y en pregrado trabajo temas que tienen que ver con ramos que están relacionados también con desarrollo de habilidades de acuerdo a las características de las carreras de pregrado. Y trabajo mucho en el mundo más ciudadano, más de desarrollo de emprendimiento, de innovación, a través de proyectos públicos. También formación docente, mucha formación docente, tanto dentro de la universidad, formando docente con herramientas, para utilizar herramientas de conversación en el aula. Y también con docencia de lo que nosotros llamamos acá de escolaridad básica y media, que se llama, no sé cómo se denomina allá también, pero Sí, que son sí, aquí se llama, preuniversitarias, ¿no? Claro, antes de entrar a la universidad, toda la formación previa. claro. También con foco en eso, en el desarrollo de habilidades. Lo que pasa es que aquí en Chile hace un par de años atrás se inició todo un proceso de formación de habilidades del ser, que se llama, en el aula. A través de diferentes proyectos financiados por el Estado, se logró finalmente cierta convicción, y digo cierta porque tampoco es tan general, todavía hoy día es una propuesta de proyecto que no todos quieren, no todos están obligados, o sea, nadie está obligado a acceder, pero sí están los recursos disponibles para poder desarrollar herramientas para la vida, que se les llama en el aula de clase, entendiendo que quienes tienen el mayor, la mayor posibilidad de que esas habilidades se desarrollen están en los docentes, en los profesores y las profesoras, que de acuerdo a cómo se van vinculando con los estudiantes, cómo van instalando, ¿no es cierto?, la inteligencia y el conocimiento en el aula en conjunto con el estudiante, se puede generar, ¿no es cierto?, este aprendizaje, ya en el fondo una formación en el aula mucho más horizontal, ¿no es cierto?, mucho más freiriana, por decirlo de alguna manera, un poco conectándose con ese saber tan antiguo, pero que hoy día es tan nuevo, o sea, o tan presente en las necesidades del ser humano. Eso como súper a grandes rasgos. Claro, claro. Me acuerdas un poco a lo que yo también pues he vivido aquí en una institución muy conocida en Colombia que se llama el SENA. Y pues también he acompañado a chicos que están próximos a entrar a su vida laboral. Y una de las materias que más se hace énfasis es en las habilidades blandas o habilidades para la vida. Porque los empresarios, cuando reciben estos practicantes,
uno de los pedidos que hacen es que los chicos son muy buenos tecnológicamente y con habilidades técnicas, pero les faltan muchas habilidades sociales, habilidades de inteligencia emocional, de liderazgo, bueno, todas estas habilidades para la vida. Y por eso es tan importante trabajar esto en los chicos que son tan jóvenes, porque además ellos nacen, vienen en una época donde la tecnología se los trae todo solucionado y, Exactamente. y digamos que han tenido mucho esa relación con el video, con la pantalla y para solucionar problemas cotidianos de la vida son un poco o lentos o no saben qué hacer o son impulsivos o tienen inestabilidad emocional. Ujú. Entonces, yo te preguntaría, cuéntanos un poco, Bárbara, cómo es allá en Chile. ¿Qué has notado? ¿Qué has notado? ¿Cuál es, digamos, esos puntos a los cuales le están apuntando a trabajar en la actualidad desde el coaching? El coaching hace un par de años, yo creo que los últimos 5 o 6 años, está entrando mucho más fuerte en el ámbito de educación. ¿Ah? Sí, en los últimos 6 años fácil, un poquito más incluso, pero con esta convicción que yo te comentaba, ¿no? Que es cómo aportar en un espacio tan potente como es el aula de clase, tanto en la escolaridad eh, eh, básica y media como la universitaria, la importancia que tiene el acompañar los procesos de los jóvenes en términos de sus propias etapas de desarrollo, donde hasta ahora el mayor foco siempre ha sido y sigue siendo, no es que se haya perdido, sino que sigue siendo el tema de esta incorporarle, ¿no es cierto?, de esta educación bancaria, ¿no?, que nos habla Pablo Freire, Sí, donde haces depósito, ¿no es cierto?, a una cuenta que está vacía, por decirlo pedagogía de lo algo, aprendido. ¿no es cierto? Entonces, eso está muy vigente en la educación chilena, yo creo que latinoamericana en general, Claro. pero como te decía, han habido algunos procesos, algunas intenciones, ¿no? De hecho, yo acabo de terminar un trabajo con un liceo, en donde hay esta convicción de los directivos, de las directoras de poder entregarle más allá de conocimiento, ¿no es cierto?, al estudiante y más allá de entender la necesidad de los diferentes procesos de aprender que tienen los estudiantes, que también ha sido potente poder introducir eso, ¿no es cierto?, que no todos aprendemos de la misma manera ni el mismo ritmo. Eso también está aquí en Chile muy fuerte. De hecho, se están generando nuevos colegios con disciplinas, o sea, con metodologías tipo Montessori, por ejemplo, y otras que apuntan más al desarrollo del humano integral. Y eso se ha venido trabajando lento para mi gusto, muy lento y demasiado arbitrario desde el punto de vista que no está generalizado, sino que está ahí como dependiendo de lo que dice un director o una directora, ¿ah? Arbitrario desde ahí. Y no con la rigurosidad que debería producirse en términos de que el Estado, ¿no es cierto?, incorpore un modelo de enseñanza o declare una forma que le gustaría que ocurriera en el aula de clase, lo cual aquí, tú sabes que nosotros vivimos una economía súper neoliberal aquí en Chile, muy, muy dura, Sí. donde está todo privatizado, todo, 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 y donde los establecimientos educacionales estatales son muy pocos y la calidad también es muy poca porque no tienen recursos. Y hay una diferencia profunda entre instituciones que tienen financiamiento público porque aquí existen tres formas. Una, los colegios que son públicos o municipales se les llama, que son los que están en mayor nivel de precariedad. Luego están los subvencionados, que son colegios que el Estado subvenciona estos colegios, em, pero que son privados.
Son hoy día de fundaciones, pero son finalmente de privados, no son del Estado. Y el colegio privado propiamente tal, que tiene una colegiatura grande y que claramente socialmente también está segmentado. Estos tres modelos acogen a las tres sectores sociales y económicos de nuestro país. A la gente de bajos ingresos, la de mediano y la de alto, que es nuestra historia, lamentablemente. Entonces, hay una diferencia ahí muy grande. Entonces, lo que viene a aportar las personas que estamos desde el coaching trabajando en los establecimientos es poder, ¿no es cierto?, entregar herramientas a los docentes principalmente para que puedan trabajar en el aula con metodologías más participativas, más ágiles, más dinámicas, ¿no? Y poder en ese trabajo, ¿no es cierto?, ir integrando estas herramientas para la vida que se llaman, que tienen que ver con el trabajo en equipo, la empatía, la asertividad, ¿no es cierto?, la resolución de conflictos, la tolerancia a la frustración, creo que son 12 que están declaradas, la comunicación probablemente tal. Entonces, a través de estas metodologías, por ejemplo, como el arte de anfitrionar, que es una de las metodologías que hemos puesto en el aula, que efectivamente pone énfasis en la inteligencia colectiva, pone énfasis en transformar el aula, no en una estructura Y unidireccional. verticalizada del conocimiento, claro, exactamente, sino que ya la rediseña aquí, no sé cómo pasará allá, pero aquí en Chile las salas de clases son una mesa tras otra, entonces tú mirás literalmente la espalda del otro, ¿no? Con esta metodología los sentamos distintos, ya eso te cambia la perspectiva. Todos construyen un conocimiento, eso también te cambia y te produce, ¿no es cierto?, una espiral, ¿no?, de inteligencia colectiva en que hace que todos, incluso aquellos estudiantes que a veces nunca hablan, nunca aportan o no hablan, no es que no aporten, no hablan en clase, terminan conversando con sus pares y terminan, ¿no es cierto?, construyendo a la inteligencia colectiva. Y ese es un espacio que a mí me apasiona muchísimo. De hecho, mi trabajo doctoral tiene que ver con eso, tiene que ver en el ámbito de la relación docente-estudiante, porque creo que ahí hay un espacio súper potente dado el rol de cada uno, ¿no? Como mientras más horizontal tú puedes instalar ese espacio, ¿no es cierto? Todo lo que se pueden ambas partes nutrir, porque cuando tú te instalas desde una comunicación interpersonal, donde hay un interés por lo que dice cada una de las partes, ya no estás con la verticalidad, ¿no es cierto?, del conocimiento, sino que ya estás mirando al otro como parte del conocimiento que se está construyendo en ese momento, en conjunto. Puede que yo sepa más de algo, pero el otro también sabe algo que me puede mostrar y que me va, sin ninguna duda, a generar un aprendizaje. Sabes que lo que hablas me recuerda a algo que estaba investigando en estos días sobre cómo se Ya. vive empresarialmente en Silicon Valley, donde, Mm, donde la forma de la jerarquía es muy distinta. Hay mucha construcción colectiva, hay mucha más, digamos, informalidad y hay mucha libertad. No hay tanta prioridad en las normas y los procedimientos, sino en dar responsabilidad y empoderar a la gente porque creen en mm. ellos, creen en su talento y por tanto cambian el modelo. Es muy interesante. Hay un texto que yo me encontré en estos días, creo que es más bien reciente, que se llama Aquí no hay reglas, que nos habla de la filosofía de Netflix. Y bueno, y así, muchas Mm. startups que salen de allá de Silicon Sí, Valley pues. Mm, están liderando estos modelos a nivel mundial de que mm. no es tan importante la jerarquía, no es por eso eso se viene cayendo y bueno, también está abarcando el tema educativo que es muy Mm, interesante. mm, exactamente. Mira que, como dijiste el nombre del libro me interesó. El Aquí no hay libro es reglas. Aquí no hay reglas.
Ya, súper, súper bonito eso. Muy, muy bueno. Y sabes una cosa, El puro como he nombre venido indica. investigando cómo estos líderes innovadores de Silicon Valley, y hay una Mm, característica muy clara en ellos, y es la simplicidad, la sencillez para impartir un conocimiento. mm, Nada de complicaciones conceptuales raras. O sea, estamos hablando de líderes a nivel mundial, ¿cierto? mm. Que han liderado todos estos movimientos tecnológicos. O sea que la cosa está cambiando. Ya no importa tanto qué cantidad de conceptos tienes en tu mente, sino qué tan práctico haces, qué tan práctico Mm. te vuelves sin perder la relación con ese ser humano que está ahí. Total, y mira, y bien, bien paradójico porque siempre en las conversaciones que uno tiene en el mundo empresarial, eh, hay toda una mirada súper súper aspiracional de lo que es un Silicon Valley, por ejemplo, en cómo se hace, siempre se ponen ejemplos, ¿no? De todas estas empresas tecnológicas, pero a la hora de la práctica cotidiana seguimos replicando lo que sabemos hacer nomás. Y es bien paradójico eso, porque cuando tú le hablas, por ejemplo, al mundo empresarial, a quien toma decisiones dentro del mundo empresarial, de, por ejemplo, la gestión participativa, no sé si la conoces Sí, tú, claro, en claro. donde, en donde claramente tú lo que hace este rol de autoridad que siempre ejerce una jefatura, Ujú. finalmente se termina compartiendo y se rompe de alguna manera ese mito de que la tarea es la que se delega, pero no la responsabilidad. Siempre estamos como con esa formación, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa formación tan metida en un espacio de toma de decisión, sea cual sea, claro que te sientes como con la presión de que si vas a delegar algo, una acción, ¿no es cierto? Va a estar tu ser comprometido en eso, aunque no lo ejecutes. Entonces eso ya tiene un cargo, una carga muy potente, ¿no? Y que hace que nosotros finalmente sintamos que es también la conversación que uno tiene en todos los espacios organizacionales, productivos, no productivos, educativos, de servicio, lo que sea, siempre es la misma complejidad. ¿Cómo lo hacemos, ¿no es cierto?, para que aquello que nosotros necesitamos que ocurra, ocurra en este contexto donde hay muchos elementos involucrados, ¿sí? Donde hay temas de contexto, donde hay temas de diferentes actores, ¿no es cierto? Hay problemáticas que yo controlo, hay problemáticas que no controlo, ¿no? Y que hace que sea compleja esa toma de decisión. Entonces, cuando están en eso, lo que terminan pensando es que mejor yo hago todo mi trabajo solito o solita, porque es la única manera que las cosas resulten como yo quiero, Sí, ¿sí? sí, sí. Y eso es lo que hay que romper, porque así no es. O sea, no significa que el hecho de que tú hagas gestión participativa no nos vayamos a equivocar. Por supuesto que nos vamos a equivocar. Las personas nos equivocamos. Y ahí aparece lo que aparece también como una frase de lugar común, pero que de verdad es así, es donde finalmente das cuenta que cuando no te resultan las cosas, cuando te equivocas, es donde más aprendes. Y eso también está todavía muy castigado. Todavía. Todavía el castigo del error es muy grande. Entonces, si una cultura empresarial, por ejemplo, quiere introducir nuevos elementos, tiene que partir, para mi gusto, uno del primer elemento que para mí es fundamental. Yo la verdad que para el cambio organizacional, para la transformación organizacional, yo siempre hablo de dos cosas que a mí son fundamentales. Una de esas es aprender a no castigar el error, como en tu rol de líder, en tu ejercicio de liderazgo, porque te voy a contar, Álvaro, que hay un cambio en el lenguaje que estoy intentando hacer, que no siempre resulta porque todavía no encuentro la palabra adecuada, pero yo estoy un poco agotada de hablar de líder, ¿no? Porque Sí, finalmente está como, esa palabra está utilizada desde tantas perspectivas, algunas incluso tremendamente dolorosas, que hace que a veces nos confundamos e incluso algunas personas ni siquiera quieran tomar el bastión del liderazgo porque hay una carga asociada a ello. Yo hoy día lo que más hablo es del ejercicio del liderazgo finalmente, porque donde de verdad termina siendo potente es cuando tú ejercitas, cuando estás en el momento, en ese preciso instante, ¿no es por eso cierto? Ahí donde emerge. claro, y por eso se habla del liderazgo situacional, contextual. Exactamente, exactamente. Blanchard y todos los que nos hablan de eso, efectivamente para mí está muy asociado con eso, con el ejercicio del liderazgo, más allá del líder si soy o no,
es qué es lo que pasa en el momento, en la acción, ¿no? Y, y qué es lo que pasa que lo primero que tiene que ocurrir es la convicción de que no tenemos que castigar el error y tenemos que aprender de ello. Pero eso tiene consecuencias porque somos adultos, ¿no? Y si nos equivocamos y el error es heavy, hay que ver las consecuencias del error heavy. Pero, pero también tengo una oportunidad de aprender ahí. Y el otro elemento que a mí me interesa instalar, que también está como súper eh, utilizado a pesar de que está valorado en su justa dimensión, que tiene que ver con la confianza. Nosotros en las organizaciones, si no instalamos la confianza, las cosas no van a pasar como queremos, porque el miedo, sobre todo en estos países súper liberales como el nuestro, por ejemplo, el quedarte sin trabajo, lisa y llanamente, es quedar en el abandono absoluto. No tienes educación, no tienes salud, ¿no? Todo, como todo está privatizado, no tienes cómo acceder a nada en particular, solo a precarizar más tu vida. Entonces, cuando eso pasa, te aferráis al trabajo que haya que hacer y listo. Entonces, no hay confianza, no confianza, al final le echáis para adelante la vida nomás, ¿no? Pero para mí, cuando yo hablo de la confianza, hay una palabra que a mí me inspiró mucho, que es de Peter Senge. Me imagino que has leído La Quinta Sí, Disciplina de Peter sí, claro, es un Senge y todo. clásico. Un clásico, ¿no es cierto? Bueno, Peter Senge dice que para él el instalar la confianza dentro de un equipo es, permite que las personas sostengan el pensamiento. Para mí esa frase ha sido súper evocativa y siempre la comparto en los talleres, porque eso significa que yo estoy en un equipo donde yo puedo decir lo que siento y pienso, y no voy a ser castigado por ello, no voy a ser maltratado por ello, no me van a decir que cómo dices que no o cómo dices que no sabes, si llevas tantos años acá, por ejemplo, ¿cómo se te ocurre esa idea? Si esa idea, no sé, muy loca, ¿cómo se te ocurre tal cosa? Si tú llevas tantos años, ¿cómo dices esa brutalidad? No sé, hay miles o ¿por qué dices que no? ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre decir no sé? Hay tantas respuestas que nosotros damos a situaciones que están viviendo las personas dentro de las organizaciones, que finalmente las terminamos cargando y nos terminamos cargando nosotros mismos. Y desde ahí, cuando tú no puedes decir lo que sientes y piensas, cuando tú no puedes decir que no, cuando te están pidiendo algo porque el condicionante de satisfacción que requiere esa acción no la puedes cumplir, cuando, qué sé yo, cuando no sabes hacer algo, ¿ah? No lo puedes decir, no lo puedes declarar, no puedes hablar de confianza. Claro. Entonces, Me- para mí eso es el sostener el pensamiento, el lanzar ese pensamiento y que quede ahí, ¿no? Y que no sea castigado, sino que sea visto por todos. Puede ser que finalmente nada se haga, puede ser que venga un contraargumento, probablemente, quizás, pero por lo menos lo dije, ¿no? Y al decirlo y al expresarlo ya soy parte del resultado. Por eso ahora en la actualidad se trabaja y se impulsa, se quiere impulsar el tema de la innovación, y para trabajar en la innovación y en la creatividad hay que dejar a que las personas expresen hasta las ideas más locas y bizarras que salen de la cabeza o del corazón. Exactamente, Entonces, exactamente. pero también quiero relacionar, ya que tú lo mencionaste al comienzo, de la propuesta de Paulo Freire Ujú, sobre la educación bancaria, es que ujú, precisamente uno de los seguidores de esa línea es Augusto Boal con el Teatro del Oprimido, ujú, donde hace mucho énfasis en que el policía interno es el que daña el paseo, el que daña el juego, el que daña mm, la creatividad, el que genera miedo, mm, porque las normas generan mucho miedo, mucho temor. Entonces, todos sabemos que uno con miedo y con temor se paraliza. mm, mm. Exactamente. Lee harto Foucault, ¿ah? Sí, 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 Es claro. un Foucaultiana esa, Total. claro, efectivamente, pues nuestro policía interno, pues, que está aterrado, pues, que además nos cuida, Sí, nos sí, cuida porque el miedo es finalmente la consecuencia de todo eso, pues, el miedo a no pertenecer, a no ser parte, a no estar ahí, ¿cachai? Es complejo. Y eso hace que actuemos de esa manera, sin ninguna duda. Y vuelvo a lo mismo, en el tipo de sociedad que hemos construido, bueno, tú sabes que Chile está pasando por un periodo bastante complejo. La pandemia curiosamente, vino a facilitarle a los poderes fácticos el proceso,
pero justamente a raíz de lo mismo, de lo doloroso de la sociedad que hemos construido, es que se generó este empoderamiento ciudadano, porque yo le llamo empoderamiento, a pesar que aquí en Chile se le dice estallido social, para mí es un empoderamiento Sí. social, ¿no? Ajá. Porque la gente salió a la calle y está muy brava todavía. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia no es mucho lo que se puede hacer, ni que se pueda salir, pero cuando existe la posibilidad de manifestarse, las calles se vuelven a llenar de nuevo. Hay una inconformidad muy grande, hay un quiebre muy profundo, Álvaro, de las estructuras, de las instituciones, de la credibilidad en las instituciones. Nosotros estamos viviendo un proceso muy complejo, porque Chile era un país muy ordenado. A Sí, veces, acuérdense que nos creíamos o nos decían que éramos los ingleses de Latinoamérica. sí, 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 sí. Ah, ordenaditos, obedientes. Bueno, veníamos saliendo octavo y veníamos saliendo de una dictadura y pasaron muchos años en que nos volvimos a despertar y eso es lo que hoy día hay. O sea, te pongo un ejemplo. Acabamos de tener ayer, el día domingo, una primaria para elegir por primera vez a los candidatos de gobernadores y gobernadoras que va a tener nuestras regiones. Siempre han sido impuestos por el gobierno vigente. Y la abstención fue pero grotesca, ¿no? La gente no está queriendo participar en nada, lo cual también es tremendamente peligroso, porque el no participar termina ocurriendo que están los que están, porque todos sabemos que hasta el momento no conocemos otra manera que no sea el voto Eso. democrático para tener, ¿no es cierto?, a quienes tenemos en el lugar. Entonces el que se abstiene solo está permitiendo o facilitando que los de siempre, que no lo han hecho bien, estén ahí. Entonces, el país que nosotros tenemos es un país que socialmente tiene muchos dolores y desde el mundo empresarial hay una tremenda responsabilidad, súper grande con respecto a eso, muy Quiero potente. como aclarar un poquito, cuando tú mencionabas que ayer es domingo, pues esta entrevista la estamos haciendo el día 30 de noviembre, Sí, que saldrá unos días posteriores, para que las personas tengan un poco, pues, en el contexto, ¿cierto? sí, súper. Bárbara, para terminar, rápidamente, digamos que Chile ha sido una cuna del coaching, o sea, Ah, tanto mucho, sí. la línea de, bueno, se me olvida, hay dos líneas muy fuertes allá sobre Echeverría. eso, el Chavarría, y la otra es la del maestro, matrística, Ah, Maturana. Maturana. Tú Sí. así, muy Mm. cortico, cuéntanos cómo ves eso, cómo lo ves esa Mira, influencia. dos cosas importantes. Si Maturana te escucha, se muere. Sí, no les gusta que le digan que él es coach o que forma coach. Bueno, Echeverría es ontológico. Sí, Aquí en Chile hay una corriente muy fuerte con respecto a la ontología que viene del mundo de Echeverría. Yo la verdad que en lo personal a mí la ontología me gusta mucho, pero me gusta como herramienta, una claro, herramienta más. claro, es una herramienta, sí. Exactamente. Y ahí hay harto que han creado muy interesante y muy atractivo, de lo cual yo trabajo harto también parte de ello. Pero lo que pasa, como dices tú, con Maturana, yo me declaro matrística, yo soy de Maturana. Me he formado con él, he ido a muchas formaciones con él, lo leo mucho, lo cito mucho, y para mí él es el padre de Sí, las reflexiones del ser humano en su totalidad. sí, Y por eso que a él no le gusta que le digan que es formador de coach, porque si bien es cierto, él tuvo como un origen desde ahí, ¿no? sí, eso por eso te digo. Claro, sí, sí, si lo que tú dijiste no es desde el error, sino que desde de que él se desentiende de eso, Sí, porque lo que le pasó a él es que se dio cuenta, porque la ontología tiene harto como de un instrumento bastante rígido o que da recetas de alguna manera, ¿no? Y a él no le gustan las recetas, ¿no? Él correcto. plantea, y él habla mucho de la biología del cultural, el ser biológico y el ser cultural, y tiene un énfasis claramente, totalmente distinto.
A pesar de que hubo un inicio, pero un inicio más que nada dado por un acercamiento de Echeverría hacia Maturana, porque Maturana Sí, es el maestro sin ninguna duda. O sea, es total. un maestro, yo voy lo más seguido posible a hacer formaciones con él y siempre me encuentro con gente de todas partes del mundo, literalmente de todas partes del mundo. Él ya tiene 92 años, sigue haciendo él los talleres, y Jimena lo acompaña, su asistente y no asistente, hoy día es su colaboradora, no sé cómo llamarla, pero trabajan en conjunto los dos, pero él hace los talleres y tú ves ahí una energía desde la simpleza, desde la humildad, que tú dices, este es el maestro, sin ninguna Sí, duda. sí, 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 estamos Y de es acuerdo. un gran maestro, uno aprende mucho, mucho con él, es muy bondadoso. Si uno quiere ver lo que significa la bondad del conocimiento, puesta al servicio, esa es Maturana. Qué bueno, Es me la alegra bondad. Sí, mucho saber que nos has hecho una diferencia muy crucial porque muchas veces se sí. confunde No, 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 no en la son mayor parte distintos. del colectivo. Bueno, Sí. y una pregunta, ya está así en la fina, ya está así en la fina, Ya. Barbarita, sí. Recomiéndanos algo, un texto, un podcast, una película, algo que te surja en este momento para las personas que te estén escuchando y que quieran de pronto emprender o profundizar en estos aspectos Ujú, que hemos hablado. ujú. Mira, de Maturana recomiendo que se lean El árbol de la vida. Hay, hay, hay mucho texto de Maturana. El que sea les los va a abrir la objetividad entre paréntesis, lo de lenguaje, emoción y política. Hay uno que es muy entretenido que hace esa mezcla. Yo invito a leerlo. Yo sé que es un poco complejo desde el lenguaje, porque su manera de lenguajear, ¿no es cierto? De repente se torna un poco compleja, no porque uno no lo pueda entender, sino que él lenguajea de una manera muy sutil, ¿no? Donde para él cada palabra tiene un sentido muy potente, entonces las usa de una manera bien potente también. Yo siento que es súper importante. El aporte que él da a la reflexión del ser humano es muy, muy, muy interesante. Eh, y yo invito a eso, a leerlo y tratar de interiorizarse en su mundo, que es maravilloso. De verdad, cuando uno se introduce en el mundo de él, se te abre varias rutas. Eh, bueno, eh, se me viene a la mente otro libro que para mí también fue súper interesante, que no sé si ustedes conocen o tú conoces a Eric Corbeto, Eric Corbera. Corbera, sí. Ya, ese libro, El arte de desaprender, es maravilloso. Ah, Yo qué lo bien, encuentro, excelente. no sé si lo has leído, lo encuentro pero muy, muy potente, Lo porque tengo pendiente. ahí también él, lo que pasa es que Maturana te habla mucho de la biología, de las emociones desde la biología también, y lo que hace Eric es que también se introduce en eso, en lo que es la biología de las emociones, pero también te enseña el arte de desaprender, lo importante que es aquello que hemos aprendido en nuestras vidas, de diferentes rutas de aprendizaje, ¿no es cierto?, como ser humano, desde lo emocional, cómo podemos también en algún momento soltar y tratar de aquello que aprendimos a lo mejor desaprenderlo. O sea, literalmente, si aprendí el miedo en mi vida, Sí, mirar desde dónde, desde cuándo lo aprendí y entender que puedo tener una nueva manera de vincularme con el miedo. ¿Ah? No solamente la que aprendí, sino que en lo emocional nosotros tenemos un abanico pero impresionante de posibilidades de cómo vincularnos con las emociones. ¿Ah? Y lo que nos pasa es que vamos aprendiendo y nos vamos quedando con aquellas que más nos marcan, que son más trascendentes, ¿no es cierto? Y ahí viene toda una explicación que hace mismo Eric de las rutas de aprendizaje que tenemos en el ámbito emocional, que lo plantea muy bien, así que no se lo voy a explicar yo, sino que lean el libro, muy interesante, y ahí te muestra el que cuando uno a veces se siente súper como encerrado, ¿no es cierto?, con esa sensación de que la vida se te viene encima
y que no tienes nada más que hacer, te das cuenta que tienes te estás yendo por el ciclovía cuando hay una tremenda, claro, una tremenda autopista por la cual transitar. Entonces, yo lo recomiendo con muchas ganas, porque de verdad para mí fue súper importante, además de todos los otros que hemos hablado y otros más que hay que se me quedan por ahí dando vuelta, pero hay harta literatura. Pero esas Maturana y Eric, para mí yo siento que es interesante ver la mezcla, ¿no? Ver los aportes mutuos. Y otras personas, muchas. Habrá muchas más, pero, muchas. pero digamos que lo que has conocido y te ha ayudado en tu ejercicio, esos son los más importantes. Pablo Freire también, ¿ah? Yo como me metí al mundo de la, claro, el mundo del management, para mí muy, muy potente, es Peter Senge y Blanchard. Y ese libro que tiene Peter Senge con el de Triple Focus, maravilloso. Con Peter Senge con el autor de la inteligencia emocional. Con Covey. No, Goleman, con Goleman. Eso, Daniel Goleman, sí. No, hay mucho, tenemos que aprender mucho. Sí, realmente. Ese focus es muy requete bueno, pero muy requete bueno. No, por eso digo, hay muchos que se me quedan en el tintero, que fueron importantes también en mí, y que son importantes en el foco que yo pongo de las acciones que hago. Excelente, excelente. Barbarita, vamos a dejar ahí, ¿cierto? Por hoy. Yo espero que nos volvamos a encontrar encantada, en otro momento, con otro tema. Y bueno, pues la idea es que la gente también conozca un poquito de Chile, ya que tú estás allá y nos hables un poco de cómo es a los que quieran viajar, ir allá. Bueno, o sea, contarnos un poco de eso. Te mando un gran abrazo, te agradezco inmensamente esta entrevista y es muy chévere saber que después de esos años que estuvimos compartiendo unos talleres donde nos conocimos, se sigue fortaleciendo la amistad aún con la distancia y la pandemia. Exactamente, Álvaro. Para mí un gusto, de verdad, un agrado esta conversación. Y la tenemos que repetir. Claro, claro que sí, prontamente nos estaremos comunicando. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti, abrazo grande. Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com.